Silicon Valley Bank y Signature debieron cerrar ante la pérdida de recursos que se produjo con el alza en la tasa de interés y la reducción en el valor de los bonos del Tesoro. ¿Está ocurriendo una corrida bancaria a escala global? Es que nunca sabés por dónde empieza y hasta dónde llega. Y lo que dijo Biden el otro día, dijo, no vamos a usar plata de los contribuyentes americanos para salvar bancos. 11 de los principales bancos de Estados Unidos anunciaron el jueves un paquete de rescate por el monto de $30.000 millones para el First Republic Bank. El gigante bancario suizo Credit Suisse arrastran la banca europea a la baja este miércoles. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Yo no sé si se enteraron, pero durante los últimos 10 días estamos atravesando una crisis financiera internacional muy profunda. Quebraron 2 bancos con un volumen de quiebra similar a los de la crisis del 2008. Existe, por otro lado, cierto blindaje mediático en nuestro país, particularmente, donde todavía nos están hablando de las internas electorales, de quién se postula, de quién no se postula, de lo que dijo Cristina, de lo que dijo Alberto. Y bueno, la poca información que llega respecto a esta crisis internacional está como un poquito segmentada, parcializada, no nos aporta claridad a las y los trabajadores respecto a cómo nos afectaría a nosotros, clase obrera particularmente, esta crisis internacional. En el video de hoy queremos acercarte alguna información al respecto de esta crisis, en qué consisten las crisis capitalistas, qué salidas puede proponer la burguesía a esta crisis y qué salidas tenemos que construir los trabajadores. Para entender las crisis capitalistas, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo funciona mínimamente el capitalismo. El capitalismo es un sistema de mercado y el mercado no es planificado, es anárquico. Entonces, cada burgués invierte en las ramas productivas que mayor ganancia dan en un momento determinado. Entonces, supongamos que se está desarrollando en la industria automotriz. Da muy buenas ganancias. Van todos los burgueses, invierten en la industria automotriz y generan una capacidad productiva de automóviles que después, en determinado momento, no encuentra compradores en el mercado. Se pueden producir más autos de los que se pueden vender. Eso es lo que se denomina una crisis de superproducción. Hay mayor capacidad productiva instalada de lo que efectivamente puede realizarse en el mercado. Bueno, cuando esto sucede, indefectiblemente se pincha la burbuja y tienen que quebrar empresas automotrices, en el caso de este ejemplo hipotético. Ahora, abandonemos el ejemplo hipotético y veamos una crisis muy parecida a la crisis actual. Durante la década de los 90 se empezó a desarrollar mucho el tema de las telecomunicaciones. Celulares, internet, fue el momento del boom de toda esa rama productiva que son las telecomunicaciones. Entonces se generó una bolsa de sobreinversión de capital en ese sector particular. Esa crisis, que termina estallando en el año 2001, fue lo que se conoció como la crisis de las .com. Quebraron un montón de empresas y de capitales que tenían inversiones en el sector de telecomunicaciones, se concentró el mercado en pocas empresas y estalló una crisis financiera justamente porque cuando se quiebran las empresas se cae la cadena de pagos. Es decir que en definitiva la crisis del sector financiero tiene una base concreta, material, en este caso en el sector de la telecomunicación. Datazo de color, la crisis de las .com estalla con la quiebra de Enron el 30 de noviembre del 2001. ¿Saben cuándo fue Corralito en Argentina? El 1 de diciembre del 2001. Básicamente se llevaron todos los dólares que Enron le dejó debiendo a todos sus acreedores. Bueno, lo mismo viene sucediendo desde el 2019, cuando estalla esta crisis de superproducción. Para el 2019, los precios de las materias primas, por ejemplo, se venían desplomando. De hecho, Glencore, la minera más grande del mundo, tuvo que cerrar la mina de cobalto más grande del mundo también en el Congo para forzar un alza de los precios. Lo mismo sucedió con la famosa guerra del petróleo, en donde producto de la competencia entre distintos capitales, los precios del petróleo llegaron a adquirir niveles negativos. Cuando aparece la pandemia, las inversiones se desplazan hacia los sectores que pasaron a ser los más rentables en ese momento, que eran las tecnológicas. Facebook, Twitter, TikTok. Entonces se genera una nueva bolsa de sobreinversión en el sector de la tecnología. Entonces, ¿qué pasó? Los inversores, que encontraban muy buena rentabilidad en el sector tecnológico, llevaron todo el capital para allá. Se saturó el sector tecnológico. Empezó a perder tasa de ganancia, empezó a disminuir la rentabilidad y al mismo tiempo la Reserva Federal de Estados Unidos empieza a levantar la tasa de interés para combatir la inflación.
Entonces, los inversores sacaron la plata del sector tecnológico para ir a comprar letras del Tesoro de Estados Unidos. Cuando sacan la plata de los depósitos de los bancos que se dedican a inversiones en el sector tecnológico, se dan cuenta que retira todo el mundo su capital y literalmente quedan en la quiebra por falta de liquidez. No, God, please, no, no. Pero la crisis financiera, la quiebra de bancos y todas esas cosas, es una manifestación de la crisis de superproducción. La base real, concreta, está en la saturación de inversiones en el sector tecnológico. No es que se pinchó una burbuja abstracta de bancos y de negocios espurios porque uno es un buen banquero y el otro es un mal banquero, digamos. Nada que ver. La base está en la superproducción de capitales en el sector tecnológico. En este caso, así como en la década fines de los 90 fue en el sector de las telecomunicaciones. Ahora, venimos hablando de algunas crisis del capitalismo. Pero estas crisis en realidad son cíclicas. ¿Qué soluciones tiene el capital para superar estas crisis cíclicas? Bueno, en general tiene que destruir fuerzas productivas, que lo resumimos de la siguiente manera. Tienen que haber una quiebra generalizada de empresas, donde se termina concentrando más el mercado. Hay guerras imperialistas, que no son otra cosa más que disputas por los negocios y por los mercados. Hay rescates estatales y hay una disminución general de los ingresos de la población asalariada y del pueblo trabajador. Esto pasó durante todas las crisis de superproducción. La diferencia es que desde el año 2008 los estados no se pudieron desendeudar. Salieron al rescate del sector privado, pero después no pudieron recuperar solvencia. En el gráfico que les ponemos en pantalla, por ejemplo, se grafica la deuda pública del gobierno de Estados Unidos como porcentaje del Producto Bruto Interno. Si se fijan, el nivel de endeudamiento actual es superior al 130%, es decir, es muchísimo más grande que un PBI entero de Estados Unidos. En las crisis anteriores, por ejemplo en la crisis de las .com en el 2001, el nivel de endeudamiento que adquirió el Estado no se movió demasiado por los rescates empresariales que tuvo que realizar. Y el nivel de deuda permanecía en un 60% del PBI aproximadamente. Ahora, con la crisis del 2008, se disparó el endeudamiento del gobierno de Estados Unidos y pasó del 60% a más del 100% de deuda. Y a partir del año 2019 tenemos una nueva disparada de endeudamiento que, con toda esta crisis financiera, se va a profundizar muchísimo más. Por lo tanto, la libertad de acción que tiene el Estado para salir a rescatar a la banca privada en esta crisis actual es muchísimo menor de la que históricamente tuvo el capitalismo en términos de fondos públicos y de rescates estatales públicos. La otra forma, decíamos, que tiene la burguesía para superar sus crisis es la guerra. La guerra cumple varias funciones, pero vamos a destacar dos. Por un lado, reactiva todo un complejo industrial. La industria pesada, metalmecánica, de la electrónica, la industria química. La producción de armas es producción de mercancía para el capitalismo, no hace diferencia si mata gente o no mata gente. Y por otro lado, en las guerras, los distintos intereses capitalistas se enfrentan entre sí para disputarse mercado. Esa es la esencia de las guerras imperialistas. Entonces, un bando le quiere ganar al otro para ganarle mercado y poder colocar la mercancía que no puede colocar en su propio mercado. Ahora, perdón, ¿de dónde sale la plata para la guerra? Y para los rescates estatales a la banca privada. Salen de los fondos públicos. ¿Y los fondos públicos qué son? Lo que recauda el Estado en impuestos a toda la población, la mayor parte de la población somos trabajadores y trabajadoras, del recorte al famoso gasto social, recorte en jubilaciones, recortes en la masa salarial, al recorte en salud, al recorte en educación. O sea que cuando hablamos de rescate a la banca y de hacer la guerra, estamos hablando directamente de utilizar todo el dinero que se junta de la inmensa masa de desposeídos para salir a rescatar al capitalismo. Porque esta es su crisis. Esta es la crisis del capital. Y nuestra crisis, y la crisis de la inmensa mayoría de la población que somos trabajadores, trabajadoras, la crisis de la familia trabajadora que ve disminuir sus ingresos cada vez más, que tenemos que trabajar cada vez más horas, que tenemos que hacer cada vez más horas extra para poder llegar a fin de mes. ¿Quién habla de esa crisis? ¿Quién habla de la crisis humanitaria que vive el planeta, con millones de personas por debajo de la línea de pobreza? Durante la última semana se realizaron una serie de rescates a la banca privada. Según la ONU,
con 7.000 millones de dólares se podría sacar de la pobreza extrema a 45 millones de habitantes en el planeta Tierra. Esos 7.000 millones de dólares no representan ni siquiera la quinta parte de los rescates que se hicieron a la banca privada durante la última semana. Entonces la plata está. No es que la plata no está, como nos van a meter ahora por todos los medios de comunicación, que estamos en crisis y que la plata no está. La plata recontra está. Lo que pasa es que quieren que el pato de la boda lo paguemos nosotros. Este es el verdadero fracaso del sistema capitalista, que no nos puede ofrecer nada. Miremos lo que está pasando ahora en Francia, donde Macron aprobó por decreto el aumento de la edad jubilatoria. ¿Por qué no quiere que se jubile la gente? Aumentar los años de edad jubilatoria. Para juntar más guita, ¿para qué? Para poder financiar la guerra, para poder salir a rescatar al capital privado. Esto es lo que nos ofrece el capitalismo. Por eso la única salida es más lucha de clases, intensificar la lucha de clases. Más organización de base en los lugares de trabajo, más agrupaciones políticas de la clase obrera, más construcción de partidos revolucionarios. El resto son todo papelitos de colores y boletas electorales. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Esperamos que les sirva este material para entender un poquito mejor la crisis que estamos atravesando y sobre todo cómo la burguesía va a intentar chamullarnos para que agachemos la cabeza y nos comamos toda la disminución de ingresos salarial que nos quieren someter y el aumento de la explotación. Comenten, hagan sus comentarios, que a nosotros nos sirve un montón para seguir creciendo en la construcción de una alternativa revolucionaria.